Espero que se estén divirtiendo al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviaron al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso, así que le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil, en una muerte de paraíso. Esas fueron las palabras del asesino del Zodíaco, en una de sus tantas cartas que envió a la prensa. El programa de televisión al que se refería era el Tag Show de Jim Dunbar en la cadena norteamericana KBO, un desconocido que se hacía llamar Sam y que los medios ya habían bautizado como el asesino del Zodíaco. Había llamado al programa para pedir ayuda a su presentador. Necesitaba atención médica. Decía matar para liberarse de las terribles migrañas que la atormentaban. Sin embargo, aquella impactante conversación en directo entre periodista y criminal no sirvió para capturar al asesino del Zodíaco, ya que en realidad no era él. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinados a tiros. El asesino no dejó huellas. La policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. En julio de 1969, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona. Se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, llamó a la policía local para alertarlos sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió. Pese a la llamada y al retrato hablado hecho por Mike, el caso no pudo resolverse. Unos meses después, el 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones de 3 periódicos. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que revelaban su identidad. El asesino fue claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Pero en las cartas no solo daba detalles de los asesinatos. Zodiac inició un juego. Quería que los periódicos descifraran un criptograma con 8 filas y 17 símbolos distintos, porque ahí se escondía su verdadera identidad. Además, venía firmada con un símbolo muy peculiar. Este signo terminó convirtiéndose en la famosa rúbrica del asesino del Zodíaco en todos sus homicidios. Pese a que el San Francisco Chronicle resolvió el enigma y publicó la solución, el asesino del Zodíaco volvió a matar. Fue el 27 de septiembre. Sus víctimas fueron otra pareja, Cecilia y Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él salvó su vida, logrando relatar el suceso e incluso dando un retrato robot. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atrapar. Incluso Zodiac volvió a darles un mensaje cifrado en la puerta del coche de los jóvenes. Las fechas de los anteriores crímenes querían que supiese que no era un imitador. 2 semanas después de aquello, Zodiac volvió a matar. Esta vez su objetivo fue un taxista de Union Square. Lo observó mientras esperaba una parada, y cuando el conductor Paul Lee Stein se disponía a recoger a un pasajero, alguien lo detuvo. El asesino se subió y le indicó una dirección en un barrio residencial. Cuando llegaron a su destino, el homicida le agarró fuertemente del cuello, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha, cerca de la sien, y le disparó. La bala le perforó parte del cráneo. Sin perder tiempo, el asesino se puso en el asiento del copiloto,
Agarró la cabeza de Stein, se la puso en su regazo y le arrancó un trozo de camisa. Con ese trozo de tela en la mano, salió del coche y comenzó a limpiar sus huellas. Pero la policía no andaba lejos. El detective David Toshi no tardó más de 20 minutos en llegar a la escena del crimen. Decenas de agentes buscaron en la zona en busca de sospechosos, aunque el autor de aquella tragedia estaba a tan solo 300 metros, no dieron con él. Zodiac se guardó el trozo de camisa en su chaqueta y reprendió la marcha, no sin antes percatarse que un coche patrulla llevaba un buen rato observándole. Acercaron el vehículo hasta el suyo, pero no se percataron que era el asesino. Ni siquiera vieron que su ropa estaba manchada de sangre o que escondía una pistola en su bolsillo. Simplemente enfocaron su cara con una linterna y negaron con la cabeza. Buscaban a un hombre de raza negra. Aquí, el asesino, aún más confiado, envió otra carta a los periódicos de San Francisco. Era el 14 de octubre. La carta comenzaba como siempre, con un Zodiac al habla, seguido de los múltiples detalles que completaban la escena del crimen del taxista. Junto al escrito, incluyó el trozo de la camisa manchada de sangre, con el que borró todas las huellas. No quería que hubiese duda alguna sobre la autoría de ese último crimen. Además, lanzó una nueva amenaza, esta vez a los más pequeños. Creo que una mañana me voy a cargar a un autobús escolar, decía la carta. Hasta ese momento se realizaron varios retratos robot de Zodiac y los investigadores tenían en el punto de mira a varios sospechosos, pero había uno que encajaba con el perfil criminal del asesino. Se llamaba Arthur Lane Allen, un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa y cuyo extraño comportamiento hizo desconfiar a sus propios familiares tras los crímenes de 1971. En cuanto la familia contó su mal presagio a los investigadores, estos acudieron rápidamente a la caravana. No lo encontraron. Aún así, los detectives registraron su propiedad. El olor era nauseabundo: corazones de animales, hígados, cadáveres de roedores mutilados y todo ello entre basura. Lo detuvieron en cuanto cruzó la puerta. Ya en prisión, le realizaron toda clase de pruebas periciales. Una de ellas, un examen caligráfico para comparar su letra con la de las cartas de Zodiac. Pese a los indicios, se demostró que dicho hombre no era Zodiac. No hay una respuesta clara, porque entre las lagunas de la investigación encontramos que desde junio de 1971 hasta enero de 1974, las cartas de Zodiac se interrumpieron de forma misteriosa, fechas que coinciden, curiosamente, con el registro e interrogatorio de la caravana de Allen, y con cada crimen, el asesino siempre lo reivindicó. El caso se cerró en el 2004 y volvió a abrirse en el 2007, pero fue en 1990 que envió su última carta a la prensa. Se cree que su última víctima fue Donna Lass, quien era una enfermera. Zodiac la mató en el lago Tahoe el 26 de septiembre de 1970. En otra de sus cartas aseguró haberla matado, pero la policía no le adjudicó el asesinato porque nunca fue hallado el cuerpo. Además, la policía solo le adjudicaba 7 víctimas, de los cuales 2 sobrevivieron, pero él aseguraba haber matado a 37 personas. Actualmente existen muchas teorías sobre quién pudo ser este asesino, pero hasta ahora no se sabe con certeza quién fue. De estar vivo, podría tener más de 90 años.